Cada diciembre repetimos las mismas tradiciones, pero casi nadie sabe que detrás de ellas se ocultan 12 criaturas tan antiguas como el invierno mismo. Seres que surgieron mucho antes de la Navidad, nacidos del miedo, del frío y de aquello que nuestros antepasados no podían explicar. Porque estas 12 entidades no son historias, son advertencias. Lo único que te pido a cambio es que hagas clic en el botón suscribirse y quédate hasta el final. Ahora sí continuemos. Criatura 1. Krampus, el carcelero del invierno. En los valles alpinos, cuando diciembre cae como una losa helada y el aire adquiere ese silencio opresivo que anuncia que algo antiguo se está moviendo, los habitantes entienden que no basta con recitar oraciones ni colgar coronas en las puertas. El invierno, en esa región, no perdona la ingenuidad. Y la fecha que más inquieta a quienes conocen las viejas historias es siempre la misma, la noche del 5 de diciembre, cuando las montañas parecen abrirse para liberar a una criatura que no visita hogares por cortesía ni tradición, sino para ajustar cuentas que llevan un año acumulándose. No llega con villancicos ni con luz, llega con un juicio. Krampus no nació con la Navidad ni con ninguna idea amable asociada a ella. Sus raíces se hunden en un tiempo en el que los seres humanos todavía temían a los bosques, a las tormentas y a los espíritus que habitaban la frontera entre lo vivo y lo muerto. Los pueblos de los Alpes creían en entidades salvajes vinculadas al declive del sol, a la brutalidad de la estación fría y al caos natural que domina cuando la noche avanza más rápido que el día. Cuando el cristianismo intentó establecerse en esas tierras, la Iglesia comprendió que destruir ese temor ancestral era imposible. Así que optó por absorberlo. Transformó a la criatura en la sombra de un santo, pero no logró domarla del todo. Las cadenas que le impusieron eran simbólicas, una ilusión de control sobre una fuerza que no pertenece a ningún credo. La figura de Krampus se describe siempre de forma similar, como si todas las generaciones hubieran visto exactamente al mismo ser y no se atrevieran a modificar un solo detalle por miedo a invocarlo. Es mitad cabra, mitad hombre, cubierto de un pelaje oscuro que parece absorber la luz, con ojos hundidos que brillan como brasas secas y una lengua larga, casi antinatural, que asoma como si buscara el olor del miedo en cada casa. En una mano lleva un manojo de ramas de abedul, símbolo de disciplina, advertencia y castigo. En la espalda carga un saco o una cesta donde, según los relatos más ásperos, mete a los niños más malvados para llevárselos montaña arriba. Lo que ocurre con ellos después es un tema del que nadie quiere hablar, pero todos insisten en que ningún grito logra cruzar esas alturas. Durante siglos, las aldeas celebraron los Krampuslaufe, desfiles nocturnos que resistieron prohibiciones religiosas, censuras políticas y campañas para erradicarlos. Hombres disfrazados con máscaras de madera talladas a mano, expresiones retorcidas, lenguas rojas, cuernos enormes, llenaban las calles mientras el sonido grave de los cencerros resonaba entre el humo y las antorchas. Para los más jóvenes era un espectáculo, para los adultos, un recordatorio. La línea entre fiesta y terror se desdibujaba, y por unas horas la comunidad aceptaba que el invierno también tenía un rostro oscuro y que ignorarlo nunca había sido una opción. Aquellos que se confiaban demasiado entendían rápidamente porque los ancianos siempre cerraban ventanas y revisaban cerraduras antes de que cayera la noche. Y cuando finalmente amanecía, cuando las campanas anunciaban la llegada de San Nicolás y las familias respiraban con un poco más de tranquilidad, lo único que quedaba en las calles eran huellas profundas marcadas en la nieve y ramas rotas dispersas como advertencias silenciosas. Krampus nunca permanece más tiempo del necesario. Baja, revisa, castiga y se retira a las montañas, donde espera otro año para volver a recorrer los mismos caminos con la misma paciencia inhumana. Porque en los Alpes, incluso con luces modernas y celebraciones renovadas, todos saben que el carcelero del invierno sigue ahí. No olvidó a nadie. Y nunca deja de observar. Criatura 2. Fra Perchta, la dama radiante que desgarra vientres. En las noches gélidas que se extienden entre Navidad y Epifanía, cuando el frío parece tener dientes y el viento baja desde las cumbres como un viejo animal herido, un silencio extraño cae sobre los Alpes. No es el silencio normal de la nieve, es uno más pesado, más atento, como si la montaña estuviera conteniendo la respiración. Y quienes aún recuerdan las historias antiguas saben que ese silencio no anuncia paz, anuncia que Perchta ha comenzado su recorrido. Perchta no pertenece al imaginario típico de brujas o espectros. Es más antigua. Mucho más. Surgió antes de cualquier santo, antes de cualquier iglesia, antes de cualquier dios con nombre. Era la guardiana del invierno, la vigilante del hogar, la tejedora del hilo que une y sostiene el destino de cada familia.
Su presencia representaba la línea entre el orden y el caos, entre el trabajo y la negligencia, entre la luz que protege y la oscuridad que exige cuentas. Por eso sus dos rostros, uno radiante, casi hermoso, que ilumina como la luna sobre nieve fresca, y otro oscuro, retorcido, deformado por un juicio implacable que puede quebrar la voluntad incluso de los hombres más duros de la montaña. Durante el periodo sagrado de las 12 noches, Perchta recorre las casas evaluando aquello que, para los antiguos alpinos, era más importante que la propia fe, el trabajo bien hecho. Observa las ruecas, el lino, los utensilios, la limpieza del hogar, la dedicación diaria. Porque para ella, la pereza no es una simple falta, es una corrupción del espíritu. Si encuentra la casa ordenada, las tareas cumplidas y la familia viviendo en armonía con el invierno, puede dejar una moneda de plata como recompensa, un pequeño brillo que confirma que la disciplina y el esfuerzo no pasaron desapercibidos. Pero si descubre pereza, engaño, desorden o abandono, su juicio cae sin misericordia. Los relatos más antiguos describen un castigo tan cruel que incluso ahora, siglos después, sigue erizando la piel. Se dice que Perchta abre el vientre de los perezosos con su navaja ritual, extrae sus órganos con un cuidado casi quirúrgico y luego rellena el cuerpo vacío con paja, ceniza o restos del propio hogar descuidado. Después cose la apertura con agujas de hierro, dejando al castigado como un muñeco grotesco, una advertencia para todo el pueblo. Por eso uno de sus nombres más temidos es la Destripadora de Invierno. Y ella nunca camina sola. La acompaña su cortejo, la Perchtenlauf, una procesión espectral que mezcla espíritus ancestrales, hombres disfrazados de demonios, máscaras talladas con expresiones imposibles, pieles animales, muertos sin descanso y criaturas salvajes que parecen haber surgido directamente de la espesura helada. Recorren los pueblos con campanas ensordecedoras, antorchas que iluminan más humo que luz y un caos ritual que confunde a los vivos y los muertos. Es una celebración, sí, pero también un recordatorio de una antigua divinidad convertida en un espíritu justiciero que jamás dejó de vigilar. Dicen que si escuchas pasos crujir en la nieve después de Navidad, pasos lentos, deliberados, que no parecen buscarte pero tampoco esquivarte, deberías revisar tu hogar. Y más aún, revisarte a ti mismo. Porque Perchta no castiga por capricho. Castiga por lo que ya dejaste que se pudriera en tu interior. Criatura 3. Grilla, la madre devoradora del norte. En Islandia, el invierno no solo es una estación, es una sentencia. Durante semanas enteras, la luz apenas aparece y la oscuridad se convierte en un segundo cielo, más pesado y más silencioso. El viento sopla con tanta fuerza que parece tener dientes, levantando agujas de hielo que cortan la piel y golpean las casas como si trataran de abrirlas desde fuera. Es en este paisaje feroz, moldeado por volcanes, glaciares y tormentas interminables, donde nació Grilla, una figura tan antigua que pertenece a un tiempo en el que la humanidad aún no existía para temerla. La leyenda dice que Grilla vive en una cueva profunda, excavada en las montañas por la propia furia del invierno. Desde allí vigila el mundo de los humanos, acechando la más mínima señal de desobediencia. Su don más aterrador no es su fuerza, que es descomunal, ni sus deformidades, que cambian según el relato, sino algo mucho más inquietante, su capacidad para oler el mal comportamiento. No importa cuán lejos viva un niño ni cuántas paredes haya entre ellos, si Grilla percibe su llanto, sus gritos o su rebeldía, comienza su descenso. Atraviesa ventiscas, congela el aire a su paso y aparece en la puerta sin dejar huellas. Luego mete al niño en su saco, un tejido áspero que parece hecho de piel humana, y lo lleva hasta su caldero gigante, donde lo cocina vivo sin ningún tipo de ritual ni remordimiento. Las sagas medievales describen a Grilla con una monstruosidad que desafía cualquier intento de suavizarla. Múltiples colas que se retuercen como serpientes, garras tan largas que pueden rasgar una roca, más de una cabeza, o al menos un rostro cambiando constantemente, ojos que jamás se cierran y dientes que parecen piedras volcánicas afiladas. No existe versión amable. No existen cuentos tiernos que la mitiguen. Grilla es el hambre del invierno encarnada, la necesidad brutal de una naturaleza que no perdona a los débiles, a los lentos ni a los desobedientes. Pero el norte nunca ofrece un único peligro. Grilla tiene 13 hijos, conocidos como los Yule Lads, espíritus traviesos que durante 13 noches consecutivas visitan las casas islandesas. Sus nombres y sus conductas son tan extrañas como su origen. Algunos roban comida, entrando a las cocinas como sombras hambrientas, otros acechan ventanas buscando rostros para incomodar, otros lamen ollas, cuencos y cucharas como si quisieran borrar cualquier rastro del trabajo doméstico.
Son grotescos, inestables, en parte cómicos por sus exageraciones, pero siempre inquietantes. No son demonios ni duendes, son la manifestación inasible del invierno jugando con los humanos. Y como si Grilla y sus hijos no fueran suficientes, la oscuridad islandesa es hogar de otra criatura, el Yule Cat. Un gato gigantesco, del tamaño de una casa, cuyos ojos brillan como carbones encendidos en mitad de la tormenta. Se dice que recorre los caminos nevados en busca de personas que no hayan recibido ropa nueva en Navidad. Para la tradición, no es una metáfora, era un recordatorio cruel de que en invierno, trabajar podía ser la diferencia entre vivir o desaparecer. Quien no cumplía, era comido. No simbólicamente, literalmente. Así, entre Grilla, los Yule Lads y el Yule Cat, Islandia construyó una trinidad perfecta del invierno, el hambre que acecha, la travesura que perturba y el juicio que castiga. Un sistema completo de miedo ancestral, diseñado para sobrevivir en un territorio donde el frío puede matar más rápido que cualquier monstruo. Por eso, si alguna vez escuchas un rugido profundo entre la nieve, uno que no se parece ni al viento ni a un animal, no te acerques a la ventana. No mires. Porque puede que Grilla esté caminando entre las sombras blancas, buscando un niño que no obedeció, y no le importa quien vea ni quien escuche, solo le importa saciar su hambre. Criatura 4. Holbukin, la cabra ancestral del sol que muere. Mucho antes de que el imaginario moderno llenara el invierno de renos voladores, Santa Claus y luces eléctricas, existía una figura más antigua, más salvaje y más arraigada a las fuerzas primordiales del norte, la cabra de Yule. Su presencia dominaba la estación oscura, no como símbolo de alegría, sino como recordatorio del equilibrio frágil entre muerte y renacimiento, una dualidad que los pueblos nórdicos entendían mejor que nadie, porque vivían bajo un sol que parecía extinguirse cada año. Su origen se remonta a las cabras mágicas de Thor, Tandisnir y Tanhostr. Estas criaturas divinas eran sacrificadas cada noche para alimentar al dios del trueno y, al amanecer, resucitaban por completo siempre que sus huesos permanecieran intactos. Este ciclo constante de destrucción y retorno no era solo un relato mitológico, era una metáfora perfecta del invierno, una estación en la que todo parece morir, pero que pide paciencia, porque la vida siempre regresa. Para los antiguos escandinavos, la cabra de Yule no era solo un animal simbólico, era la representación viviente de la lucha del sol por sobrevivir a la oscuridad interminable. Ya en la Edad Media, la figura de esta cabra se volvió más cercana y más misteriosa. Las historias cuentan que una cabra invisible recorría las aldeas la noche de Navidad. Nadie sabía su forma exacta ni su tamaño, pero todos la reconocían por sus pasos y por los golpes secos que daba en la puerta cuando algo estaba mal. Revisaba si la comida estaba preparada, si los fuegos ardían con fuerza suficiente y si el hogar mantenía el orden necesario para enfrentar la noche más larga del año. No era un monstruo ni un espíritu vengativo, era una vigilante silenciosa. Su presencia aseguraba que las casas mantuvieran el calor, la comida y la disciplina necesarias para sobrevivir al invierno. Con el paso de los siglos, la cabra de Yule dejó de ser un juez oculto para convertirse en portadora de regalos. Mucho antes de que Santa Claus viajara en un trineo, la cabra de Yule ya recorría aldeas y ciudades llevando obsequios a los niños. En muchas regiones, su figura era representada por jóvenes disfrazados con cuernos, máscaras talladas a mano y pieles gruesas, que recorrían las calles entre risas, carreras, sustos y canciones. No era una tradición uniforme, algunos la veían como protectora, otros como traviesa, pero todos coincidían en que simbolizaba una fuerza indomable del invierno que no podía ser domesticada del todo. En la era moderna, la cabra de Yule adquirió un nuevo rostro, la gigantesca cabra de Gable en Suecia. Cada año, los habitantes construyen una enorme cabra de paja en el centro de la ciudad, erguida como un guardián ancestral que observa la llegada del invierno. Pero, casi como un eco de su naturaleza mitológica, siempre aparece alguien dispuesto a quemarla. Le prenden fuego una y otra vez, en un ciclo que se repite año tras año, como si la cabra exigiera revivir su mito de muerte y renacimiento. Incluso cuando se protege con cámaras, guardias o cercas, siempre encuentra el modo de cumplir su destino ardiente. La cabra de Yule, en todas sus formas, invisible, mítica, festiva o gigantesca, representa supervivencia y renacimiento. Es la chispa que se niega a morir en mitad de la nieve, el fuego que atraviesa la oscuridad, la certeza de que incluso en el momento más profundo del invierno, algo dentro de la humanidad se niega a rendirse. Su historia es un recordatorio de que la luz siempre regresa,
aunque a veces lo haga envuelta en llamas, en misterio o en la sombra de una criatura que nunca dejó de caminar entre nosotros. Criatura 5. Mary Lloyd, la yegua fantasmal que busca entrar. En Gales, cuando el año agoniza y la oscuridad parece aferrarse a cada colina, cada piedra y cada techo, surge una figura que ningún niño olvida y que incluso los adultos observan con un respeto silencioso. No es humana ni animal, pero lleva algo de ambos. Se trata de un cráneo de caballo cubierto por una sábana blanca, con cuencas donde brillan ojos de vidrio azulados y mandíbulas que chasquean con un sonido seco que parece morder el aire nocturno. Esa figura es Mary Lloyd, la yegua fantasmal del invierno, un ser que no camina, avanza como si recordara caminos que ninguna persona viva podría seguir. Para los galeses, su llegada marca un momento liminal, un punto en el que el año viejo aún respira y el nuevo se acerca sin haber nacido del todo. Mary Lloyd no se acerca para asustar sin propósito. Su visita es un recordatorio de que el caos debe atravesar el umbral para que la renovación tenga sentido. Cada vez que se detiene frente a una casa, lo hace con una intención clara, ser invitada a entrar. Pero no entra por cortesía o por tradición mecánica. Para permitirle el paso, la familia debe vencerla en un duelo verbal antiguo, un enfrentamiento de ingenio donde versos improvisados, burlas, juegos de palabras y desafíos rítmicos deciden quién prevalece. La escena es peculiar y profundamente ritual. Afuera, la comitiva que acompaña a Mary Lloyd sostiene el cráneo animado, lo hace bailar, lo inclina, lo sacude y lo mueve como si el espíritu del caballo realmente habitara en él. Desde adentro, la familia responde con rimas rápidas, tratando de mantener la dignidad y el hogar protegidos. Las puertas se convierten en fronteras entre el orden y el caos, entre la seguridad doméstica y el espíritu del invierno que quiere cruzar. Y todo se mantiene en equilibrio a través de la palabra, porque en Gales se dice que quien domina la lengua domina la noche. Si la familia gana el duelo, Mary Lloyd se retira con un chasquido de mandíbula, como si aceptara la derrota con elegancia espectral. Pero si falla, si las rimas se quiebran, si la creatividad se agota, si el espíritu del hogar se muestra débil, entonces Mary entra triunfante. Su entrada no es destructiva, pero sí perturbadora, corretea entre los habitantes, chasquea los dientes cerca de los rostros, persigue a los más lentos y provoca un caos ritualizado que mezcla miedo, risa y desconcierto. Lo que parece una burla es, en el fondo, una bendición disfrazada. El caos se libera dentro del hogar para purificarlo, para obligar a la familia a enfrentar lo inesperado antes del cambio de ciclo. Aunque la tradición ha resurgido con fuerza en el Gales moderno, la sensación continúa intacta. Ver a Mary Lloyd moverse por un callejón estrecho, iluminada solo por la luz fría de la luna, es presenciar un fragmento vivo del pasado. Las casas actuales, con luces eléctricas y calefacción moderna, no logran disipar el escalofrío primitivo que provoca ese cráneo que parece saber demasiado. Porque Mary no es un símbolo decorativo, es el eco de un invierno antiguo que aún persiste bajo la superficie de las fiestas modernas. Quien la ve acercarse una vez, jamás olvida la silueta larga, blanca, huesuda, avanzando como si la noche misma la guiara. Mary Lloyd no solo visita hogares, visita memorias. Y cada año, regresa para recordar que la frontera entre el orden y el caos es tan delgada como una puerta, o como un verso mal pronunciado. Criatura 6. La Befana, la bruja que barre el cielo. En Italia, la temporada navideña no termina con la Navidad ni con el Año Nuevo. Su verdadero cierre llega con una visitante tardía, una figura que cruza el cielo en silencio, envuelta en un manto raído por los siglos, la Befana. A simple vista parece solo una anciana que vuela sobre una escoba, una especie de bruja orgullosamente clásica, capaz de deslizarse por chimeneas para dejar dulces o carbón. Pero bajo esa apariencia casi infantil se esconde una historia que no tiene nada de alegre. Su origen, a diferencia de Santa Claus o los Reyes Magos, no nace del júbilo. Nace del arrepentimiento. Según la tradición, la Befana era una mujer solitaria que vivía al borde del camino por donde pasaron los Reyes Magos en su búsqueda del niño Jesús. Ellos le pidieron indicaciones y la invitaron a unirse a su viaje. Pero la anciana se negó. No tenía fuerzas para caminar, no entendía la importancia de lo que estaba sucediendo, o simplemente no creyó en su relato. Esa misma noche, mientras el sonido de las caravanas se perdía en la distancia, algo en ella cambió. Una sensación de pérdida, de urgencia, de un destino que había dejado pasar sin saberlo. Cuando trató de seguirlos, ya era demasiado tarde. Y desde ese error, quedó atrapada en una condena que ningún dios ni magia ha podido romper. La Befana vaga desde entonces por los cielos,
volando entre nubes heladas y paisajes nocturnos, buscando al niño que jamás encontrará. Cada Epifanía, baja a las aldeas y recorre casa por casa, dejando regalos a los niños buenos como ofrendas simbólicas, pequeñas migajas de redención. A los traviesos les deja carbón, no como castigo, sino como advertencia. Ella sabe lo que significa equivocarse, sabe lo que pesa un error que te define para siempre. Y cada objeto que deja es un recordatorio de su culpa, un intento de equilibrar una balanza que está irremediablemente inclinada. Con el tiempo, la figura de la Befana se suavizó para los turistas y los cuentos infantiles, pero los ancianos italianos recuerdan otra versión. Una más sombría. Dicen que cuando pasa la noche de la Epifanía y el viento sopla fuerte por las chimeneas, puede escucharse una risa que no tiene alegría, un sonido hueco, frágil, que parece venir de un corazón agotado por siglos de búsqueda inútil. No es la risa de una bruja divertida. Es el eco del remordimiento de una mujer que voló demasiado lejos de su propio destino y ahora barre el cielo como si pudiera limpiar el error que definió su eternidad. Criatura 7. Knecht Ruprecht, el sirviente oscuro del santo. En Alemania, cuando el invierno cae con un peso casi sagrado y el sonido de las campanas anuncia la inminente llegada del santo, no todas las familias sienten alivio. En algunas casas, las sombras se alargan un poco más y el fuego del hogar parece perder fuerza, porque junto a San Nicolás siempre camina alguien que no porta bendiciones ni alegría. Es Knecht Ruprecht, el sirviente oscuro del santo, un acompañante cuya presencia estuvo diseñada desde el principio para hacer que incluso los niños más obedientes sintieran un estremecimiento en el pecho. Lo describen como un hombre alto, de presencia rígida, vestido con túnicas negras o marrones que jamás dejan ver completamente su forma. Su rostro suele aparecer tiznado, como si acabara de arrastrarse por el interior de una chimenea fría, recogiendo hollín y cenizas en cada paso. Otros relatos lo muestran con barba enmarañada, botas pesadas y una expresión que nunca cambia, sin importar si enfrenta risas nerviosas o llantos contenidos. Lo que siempre lleva, sin excepción, son sus herramientas, una vara para reprender, cadenas que tintinean como recordatorio de obediencia y una bolsa que no contiene regalos, sino objetos destinados a disciplinar. Mientras San Nicolás premia a los niños que actuaron con bondad, Ruprecht cumple una misión completamente distinta. Se acerca a los pequeños sin sonreír, sin suavidad, y les pregunta, con una voz grave, seca, casi hueca, si han rezado, si han obedecido, si han trabajado como se les enseñó. La pregunta no es amable ni paternal, es un juicio. Y los niños lo sienten. Su figura no está hecha para dar consuelo, sino para poner a prueba el alma. En algunas aldeas, la sola idea de fallarle hacía que los más jóvenes se escondieran detrás de sus madres, esperando no escuchar su nombre pronunciado por esa voz aterida. Cuando la respuesta no lo convence, la vara golpea la mesa, la silla o el suelo. Nunca al niño al principio, porque ese golpe seco es la advertencia. Una señal clara de que aún queda una oportunidad para corregir la historia antes de que el castigo caiga. Pero en los relatos más antiguos, los que los ancianos aún recuerdan en susurros, se decía que Ruprecht no siempre tenía paciencia. A los niños más desobedientes los arrastraba al frío del bosque, dejándolos allí para que aprendieran el invierno del alma, una enseñanza brutal para que entendieran que la disciplina no espera. Con el tiempo, algunos intentaron suavizar su imagen, convirtiéndolo en una figura torpe o casi humorística, una sombra cómica que acompañaba al santo sin verdadero peligro. Pero esa versión jamás convenció a quienes crecieron escuchando las historias verdaderas. Para ellos, Ruprecht no es un bufón, es el reflejo oscuro del juicio, la personificación del invierno moral, un recordatorio constante de que la luz solo tiene sentido cuando existe algo que la desafía desde la penumbra. Su misión nunca fue entretener, sino equilibrar, vigilar y advertir. En las aldeas donde la nieve cubre hasta el umbral de las puertas y los bosques se levantan como muros negros alrededor de las casas, escuchar cadenas arrastrándose sobre la nieve en pleno diciembre no es motivo de curiosidad, es una mala señal. Ruprecht no aparece por casualidad ni por tradición vacía. Su presencia es un mensaje. Entra en escena cuando la culpa huele fuerte en el aire, cuando algún corazón joven necesita recordar que incluso en la temporada del santo, el invierno también tiene su guardián severo. Criatura 8. Los Kalikantzaroi, las sombras traviesas del sol invertido. En Grecia, los 12 días de Navidad no solo representan festividad, luz y abundancia, también son el umbral en el que los pueblos antiguos juraban que el mundo superior y el inferior se rozaban. Mientras las familias preparan hogazas, carnes y dulces, debajo de la tierra se remueve un reino que jamás está en silencio.
Allí, donde las raíces se entrelazan y parecen nervaduras de un cuerpo dormido, habitan los Calicantzaroi, criaturas que no nacen del mal, sino del desequilibrio. Durante todo el año serruchan el árbol del mundo, una estructura mítica que sostiene la realidad. Lo hacen lenta, arduamente, riéndose entre sí, convencidos de que al derribar ese tronco primordial desatarán el colapso total. Pero justo cuando su labor está por culminar, cuando una última astilla anuncia la caída, el solsticio interrumpe su atención. La Navidad los distrae, los confunde, los llama como un eco irresistible desde la superficie. Abandonan su trabajo, trepan por túneles húmedos y emergen bajo la luna más larga del invierno. Son descritos como grotescos y desproporcionados, algunos con piernas exageradamente largas, otros con brazos torcidos como ramas quemadas, con piel terrosa y ojos que brillan como brasas mojadas. No suben para destruir, porque esa ambición la olvidan en cuanto tocan el frío nocturno. Suben para jugar con el orden humano. Su esencia es el descontrol, la broma caótica que desajusta lo que las familias creen tener bajo dominio. Se cuelan por chimeneas, por rendijas, por cualquier frontera que la casa haya dejado descuidada. Roban comida sin hambre real, solo por la risa. Cambian de lugar objetos importantes, generan ruidos imposibles, hostigan a los animales, persiguen a los niños por simple diversión. No buscan herir, buscan perturbar. Y en ese juego, las noches se vuelven más largas de lo que deberían. Las familias antiguas desarrollaron rituales para mantenerlos lejos, no desde el miedo absoluto, sino desde la necesidad de preservar un mínimo de orden durante esos días libres de la lógica habitual. Se quemaba incienso en las esquinas, se dibujaban cruces con ceniza en puertas y ventanas, se colocaban ladrillos ardientes en los hogares para impedir que los Calicantzaroi bajaran por la chimenea. También existía el temor hacia los recién nacidos, porque se creía que durante esos días el alma humana era más moldeable, más vulnerable a deformarse bajo la influencia del caos. Por eso se colgaban amuletos, cintas o hierbas protectoras alrededor del bebé, intentando evitar que una criatura del subsuelo lo transformara en uno de los suyos. Con la llegada de la Epifanía y la bendición de las aguas, el mundo volvía a estabilizarse. Ese ritual marcaba el fin del desorden permitido, del tiempo en el que la oscuridad traviesa tenía licencia para caminar entre los vivos. Los Calicantzaroi eran obligados a regresar a su reino subterráneo, arrastrándose entre gruñidos y carcajadas frustradas. Y cuando descendían nuevamente a su labor, descubrían que el árbol del mundo había sanado. Todo lo que habían cerrado durante meses se regeneraba en un instante. Su esfuerzo se perdía, su rabia se encendía, y el ciclo de caos comenzaba desde cero. Así, año tras año, el invierno recordaba al mundo que incluso la oscuridad tiene su propio sentido del humor, uno que nadie debería subestimar. Criatura 9. Tomte Nisse, el guardián del granjero. En los campos rurales de Escandinavia, donde el invierno podía devorar el paisaje hasta borrar los caminos y reducir las aldeas a simples signos bajo montañas de nieve, surgió la creencia de que cada hogar necesitaba algo más que trabajo humano para sobrevivir. Las granjas, aisladas entre bosques interminables y temperaturas que parecían afilarse contra las paredes, dependían de un protector silencioso, una presencia que no se veía pero que siempre estaba allí, el Tomte o Nisse. Este espíritu del hogar no tenía la apariencia amable con la que el folclore moderno pretendió suavizarlo. Era bajo, robusto, cubierto por una barba espesa y desordenada, y vestido con ropas viejas y gastadas que parecían haber sido heredadas de generaciones anteriores. No era un duende, ni una criatura caprichosa. Era un guardián antiguo, tan arraigado a la tierra como las primeras piedras que levantaron las granjas del norte. Su función era clara: proteger el hogar, vigilar los establos, cuidar a los animales y asegurarse de que el orden se mantuviera cuando la noche lo engullía todo. Pero esa protección no era gratuita. El Tomte tenía un carácter feroz, un sentido de la justicia tan directo que rozaba lo implacable. No toleraba el descuido ni la negligencia. Los granjeros lo sabían bien. Si un animal era maltratado, si el establo quedaba sucio, o si el cuenco de avena con mantequilla, la ofrenda indispensable, no era colocado en el lugar adecuado, el Tomte respondía. Su venganza podía ser pequeña o devastadora. Hay relatos de caballos con las colas trenzadas de manera tan enmarañada que quedaban inútiles durante días, de herramientas escondidas en lugares imposibles, de puertas atoradas o carros movidos misteriosamente en plena madrugada. Nada de eso era casual. Cada acción era una enseñanza. Pero así como podía castigar, también podía salvar. Muchas familias contaban historias en las que, en medio de tormentas brutales,
el Tomte mantuvo el fuego encendido cuando todo lo demás falló. Se hablaba de noches en las que veló por los niños mientras dormían, o en las que defendió a los animales de depredadores invisibles bajo la nieve. Su justicia no era cruel, era equilibrada. El Tomte devolvía exactamente lo que recibía, respeto por respeto, desdén por desdén. Esa era la regla que ningún granjero sensato se atrevía a romper. Durante la Navidad, cuando la oscuridad reina más tiempo que la luz y el frío parece tener voluntad propia, se decía que el Tomte recorría la casa habitación por habitación. Revisaba los graneros, olía la leña, observaba el comportamiento de los animales y evaluaba si el hogar había sido digno. Era la noche en la que su juicio era más severo, y también la más temida. Con el paso de los años, la figura del Tomte se dulcificó en la cultura popular, transformándose casi en un símbolo navideño inofensivo. Pero los ancianos, los que crecieron en granjas donde el silencio del invierno podía volverse una amenaza, no olvidaron quién era realmente. Por eso aún colocan su cuenco de avena con mantequilla en la víspera. No por tradición, no por nostalgia, sino por respeto, y por un miedo antiguo que nunca terminó de apagarse. Criatura 10. De Jules Boar, el jabalí sagrado de la oscuridad y el renacimiento. En los antiguos ritos nórdicos, cuando el sol parecía extinguirse y las noches se alargaban como si quisieran devorar el mundo, el animal más venerado del solsticio no era un reno ni una cabra ni una figura humana envuelta en mito. Era el jabalí. Un ser indomable, feroz, dueño de un poder que no pertenecía ni al hombre ni a los dioses. En aquellas tierras donde la nieve podía enterrar aldeas enteras y el viento cortaba la piel como si llevara fragmentos de hielo, el jabalí representaba algo que ninguna otra criatura podía encarnar, la brutalidad de la naturaleza y al mismo tiempo la promesa de que, incluso después del invierno más largo, la vida regresaría. El jabalí no podía ser domesticado, y ese era precisamente su valor simbólico. Vivía solo, luchaba solo, moría solo. Su ferocidad era el reflejo del propio invierno, impredecible, implacable, eterno. En las celebraciones del Yule, los pueblos germánicos sacrificaban un jabalí sagrado, no como un simple acto ritual, sino como un pacto. El animal era ofrecido a Freyr, dios de la fertilidad, de la abundancia, de la luz que volvería a ganar fuerza cuando la rueda del año empezara a girar otra vez. La ceremonia era solemne, casi solemne hasta lo fúnebre. La carne se compartía entre toda la comunidad para asegurar que el espíritu del jabalí, su vigor, su coraje, su resistencia, se repartiera equitativamente entre todos. Los huesos, por su parte, se enterraban cerca de la granja o del bosque, un gesto que simbolizaba devolver su fuerza a la tierra para que el ciclo continuara. Nada del animal era desechado. Nada era tomado sin devolverse. Pero el jabalí no era únicamente un sacrificio. Era un mensajero entre mundos. En muchas aldeas circulaban historias de una bestia espectral que aparecía justo en la noche más oscura del solsticio. Un jabalí enorme, cubierto de escarcha, con colmillos del tamaño de dagas y ojos que brillaban como brasas apagadas. No caminaba, se deslizaba entre los árboles como si la nieve lo reconociera como uno de los suyos. Allí donde pasaba, los lobos callaban y los hombres dejaban de respirar por unos segundos, porque su presencia no era natural. Era una advertencia. Se decía que ese jabalí espectral no anunciaba lo cotidiano, sino lo inevitable. Si aparecía cerca de un asentamiento, los ancianos sabían que el invierno traería más que frío, traería cambios profundos. Grandes tormentas. Muertes inminentes. Nacimientos que marcarían el destino de una familia. Viajes que nadie había planeado. Su gruñido, un sonido grave, retumbante, casi húmedo, era interpretado como un presagio. A veces bueno. A veces mortal. Pero siempre cierto. Con la llegada del cristianismo, los rituales paganos fueron desplazados o disfrazados, y el jabalí fue transformado lenta y cuidadosamente en algo más manejable, más aceptable para la fe dominante. Se convirtió en alimento festivo, en decoración, en tradición culinaria. Su figura perdió oficialmente su peso espiritual, pero no su sombra. Todavía hoy, en las regiones más apartadas del norte, hay quien asegura que durante el solsticio, si el bosque está demasiado quieto y el viento sopla como si buscara algo específico, puede escucharse un gruñido profundo entre los árboles. Un sonido que no pertenece a ningún animal conocido. Y cuando eso ocurre, quienes han crecido escuchando estas historias apagan el fuego por instinto. Porque saben que hay señales que no deben ignorarse. Criatura 11. De Jule Cat, el gato del invierno. En Islandia,
cuando las tormentas de nieve eran tan densas que el mundo parecía desvanecerse detrás de un velo blanco, las familias se reunían cerca del fuego para recordar una advertencia que ningún hogar debía olvidar: la existencia del Yule Cat. No era un animal doméstico ni un espíritu juguetón. Era una criatura gigantesca, tan grande como una granja pequeña, cuya presencia podía sentirse incluso antes de verla. Sus ojos brillaban desde la distancia como dos brasas dentro de una montaña de nieve viva, y su pelaje oscuro absorbía la poca luz que el invierno permitía. El Yule Cat no caminaba, sino que se deslizaba sobre la nieve como si flotara, como si el propio invierno lo cargara y lo guiara hacia su próximo juicio. Para los antiguos islandeses, la supervivencia dependía del trabajo constante. En invierno no había margen para la pereza, porque cualquier descuido podía costar una vida. Por eso, la tradición exigía que antes del Yule cada persona tuviera al menos una prenda nueva, un gorro, una bufanda, unos guantes, un simple trozo de ropa que demostrara que había trabajado, que había contribuido al bienestar de su hogar. No era una cuestión de moda. Era un recordatorio de que la comunidad sobrevivía gracias al esfuerzo compartido. Y el Yule Cat era el vigilante de ese pacto. Si alguien fallaba en cumplirlo, la criatura no tenía piedad. El mito cuenta que el gato aparecía cuando el cielo se oscurecía de un modo particular, cuando las nubes se movían como si algo enorme respirara entre ellas. La gente no escuchaba pasos ni gruñidos. Solo un silencio súbito, un silencio absoluto que incluso apagaba el viento. Ese era el primer aviso. El segundo era una sombra gigantesca deslizándose detrás de la ventana, tan lenta y deliberada que los presentes no sabían si debían moverse o quedarse petrificados. Y si dentro de la casa había alguien sin su prenda nueva, el Yule Cat lo encontraba. Abría la puerta sin necesidad de tocarla, sin necesidad de romperla. La nieve dejaba de caer por un instante y una figura oscura cubría todo. Y entonces desaparecía con su víctima, sin dejar huellas, sin dejar un solo sonido que delatara el ataque. Este relato aterrorizaba especialmente a los niños, pero funcionaba como un recordatorio duro y efectivo para todos. No había espacio para la negligencia. Nadie quería ser el motivo por el que el Yule Cat rondara cerca. Las madres cosían hasta que les dolían los dedos, los padres remendaban ropa al calor del fuego, los jóvenes aprendían a tejer, hilar o trabajar cuero. Y cada prenda terminada era un seguro contra la bestia. Con el paso de los siglos, la historia se suavizó, se convirtió en cuento, en diversión cultural, en referencia folclórica para festividades modernas. Pero para los ancianos, aquellos que aún recuerdan los inviernos donde el sol no salía durante días y la nieve podía tragarse una casa, la figura del Yule Cat sigue siendo inquietante. Muchos aseguran que, durante las noches más frías, han visto dos ojos amarillos observando desde colinas lejanas, inmóviles, como si calcularan quién ha cumplido con su deber y quién no. Porque el Yule Cat no era un monstruo irracional. Era la personificación del invierno mismo, una fuerza que no perdona la pereza, que devora lo que el esfuerzo no salvó, que separa a los preparados de los descuidados. Y aunque hoy las casas tengan calefacción y ropa comprada en tiendas, la tradición islandesa aún carga la sombra del gato gigante que recorría la nieve. Después de todo, hay cosas que las historias intentan suavizar, pero el invierno no olvida. Y una mirada felina en la tormenta, aunque sea solo un reflejo, basta para que cualquiera vuelva a respetar la vieja regla: en Yule, nadie debe estar sin su prenda nueva. Criatura 12. Los espíritus salvajes alpinos precristianos. En los Alpes, antes del cristianismo, el invierno no era una estación, era un depredador. Las montañas se cerraban sobre los valles como gigantes dormidos, el hielo hacía crujir la madera de las casas como si quisiera entrar, y la neblina descendía tan densa que los caminos desaparecían en cuestión de minutos. En ese mundo duro, sin templos ni sermones, la gente no rezaba, negociaba. Negociaba con fuerzas que no entendía del todo, pero cuyo poder nadie se atrevía a cuestionar. Eran conocidos como los espíritus salvajes del invierno, una hueste antigua de entidades cornudas que recorría las montañas en la época más oscura del año. No tenían nombres individuales, porque los nombres limitan, y aquellos seres no podían ser reducidos a palabras humanas. Se los describía como figuras altas, de proporciones imposible de medir en la noche, cubiertas de pieles animales y coronadas por cuernos retorcidos como raíces viejas. Sus pasos no dejaban huellas. Su aliento formaba nubes que parecían moverse con voluntad propia. Y su llegada no era un evento, era un juicio. Los ancianos decían que los espíritus descendían de los picos más antiguos, lugares donde ni los lobos se atrevían a dormir. Allí,
en grietas que jamás recibían luz, habitaban estas presencias desde antes de que el primer ser humano pisara esos valles. Para ellos, el invierno era sagrado. Era la prueba que separaba al fuerte del débil, al preparado del negligente. Y su propósito era mantener ese equilibrio, proteger el ciclo natural que el frío imponía. Cuando la temporada más oscura llegaba, la hueste iniciaba su marcha. Se escuchaba primero como un rumor profundo, un temblor casi imperceptible en la madera de los establos. Luego venían los sonidos, campanas toscas que no parecían de metal, gruñidos que no eran de animales conocidos, un viento que bajaba de las montañas sin tocar los árboles. Y después, las sombras, largas, afiladas, moviéndose como si buscaran algo específico. No entraban a las casas. No llamaban puertas. Observaban. La gente dejaba ofrendas fuera, cuencos con grasa, pieles, pan negro, trozos de madera trabajada. Todo para demostrar que habían cumplido con sus tareas, reparar techos, mantener los caminos despejados, resguardar a los animales, preparar la leña. Porque lo que estos espíritus castigaban no era la maldad, sino la negligencia, la pereza, el abandono. Una historia contada en los pueblos hablaba de una aldea que un año decidió ignorar los rituales, creyendo que aquel antiguo cuento ya no tenía poder en un mundo que comenzaba a cambiar. No reforzaron los muros del establo. No protegieron el grano. No dejaron ofrendas. La noche en que los espíritus bajaron, la neblina se volvió tan espesa que parecía tener peso. Los animales se agitaron sin razón. Las luces se apagaron una a una. Y cuando el amanecer llegó, la aldea estaba intacta, salvo por un detalle. No quedaba un solo animal vivo. No había huellas. No había sangre. Solo silencio. Los aldeanos entendieron el mensaje. La naturaleza no perdona el descuido, y los espíritus tampoco. Pero también había relatos de su benevolencia. En una ocasión, una tormenta legendaria, una que incluso los montañistas modernos considerarían imposible de sobrevivir, cayó sobre un valle pequeño. La gente se preparó lo mejor que pudo, pero el viento arrancaba puertas, la nieve tapaba chimeneas y el frío congelaba el agua dentro de los baldes. Fue entonces cuando, según los testimonios, figuras enormes aparecieron entre la ventisca. Pasaron por cada casa, golpearon la nieve de los techos, reforzaron puertas, movieron árboles caídos. Nadie los vio directamente, pero las marcas estaban allí, huellas profundas, imposibles para un humano, y estructuras levantadas a una velocidad que ningún aldeano podía explicar. Cuando el sol finalmente volvió, la aldea estaba en pie. Y los ancianos solo pudieron agradecer al invierno mismo por haberles permitido vivir. Con el tiempo, el cristianismo transformó esa hueste. La suavizó. La reinterpretó. Aquellos seres indomables se convirtieron en figuras más manejables, acompañantes demonizados de San Nicolás, criaturas con nombres y funciones específicas, entidades convertidas en folclore. De ellos nacieron modelos más modernos, Krampus, Nech Ruprecht, el Perchtenlauf. Pero los más viejos del valle sabían que esas versiones eran solo sombras, copias diluidas de algo mucho más antiguo. En algunas noches de diciembre, especialmente cuando la luna está oculta y el viento baja desde las montañas como un animal hambriento, se dice que todavía pueden escucharse las campanas ásperas, los pasos que no dejan huella, el sonido de cuernos golpeando contra rocas invisibles. Y quienes han crecido con estas historias cierran las ventanas. No por miedo infantil, sino por respeto. Porque hay fuerzas que no buscan adoración ni devoción. Solo equilibrio, orden, preparación. Y los espíritus salvajes del invierno, los verdaderos predecesores de Krampus, nunca se fueron. Solo esperan la noche adecuada para volver a caminar. Estas 12 criaturas no desaparecieron con el paso del tiempo. Solo aprendimos a ignorarlas. Pero cada invierno, cuando las noches se alargan y el frío vuelve a apretar, sus historias vuelven a moverse entre las sombras, como si estuvieran esperando que alguien las nombre, que alguien recuerde lo que realmente representan. Lo inquietante es que muchas de estas figuras no nacieron como simples cuentos. Fueron advertencias, rituales y temores muy reales de pueblos que sabían que el invierno no perdonaba a los distraídos. Y aunque hoy vivamos rodeados de luces, calefacción y pantallas, esas mismas sombras siguen ahí, detrás de cada tradición que repetimos sin entender de dónde viene. Si llegaste hasta aquí, ya no eres un espectador más. Eres parte de quienes conocen la verdad que se esconde bajo nuestras fiestas. Y si quieres seguir explorando mitos, presencias y fuerzas que aún acechan en la temporada más oscura del año, suscríbete. Porque esto apenas empieza.